Muy buenas noches, muy buenas noches, amigos, hermanos de la comunidad 2220. El día de hoy tenemos la participación de un gran siervo de Dios profesional. Actualmente es fiscal en la ciudad de Junín y también ex obrero regional de la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú, AGU. Actualmente es un siervo casado, su esposa Daniela, ¿no? Y también pues es director de la Asociación Tawa. Nos estamos refiriendo a nuestro hermano Misael Torres. Bienvenido, Misael. Muy buenas noches. Buenas noches, George. Gracias a toda la gente de Comunidad 2220 por esta gentil invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Coméntanos, ¿qué se refiere la Asociación Tawa? Si nos puedes explicar un poco más al respecto, cuál es su función. Claro que sí. TAWA es una organización que nace ya hace varios años. Estamos hablando de la década del 70, en la que un grupo de hermanos que tenían una pasión especial por la misión transcultural al interior del país, esto es, fortalecer la tarea evangelizadora en las comunidades andinas, amazónicas, no solo de nuestro querido Perú, sino de nuestra patria grande, como la América Latina. Se juntaron para poder llevar a cabo, formar una asociación que pueda ofrecer instrumentos, materiales, posibilidades para que aquellos pastores, obreros laicos, que ejercen la labor ministerial en zonas alejadas, urbano marginales, zonas apartadas de la ciudad, puedan tener pues la posibilidad de capacitarse en teología y misiones. Tawa significa en sus siglas en quechua, Tawantinsuyuman Alin Wilyajoy Apacuna, que significa Interesante. llevando el evangelio a los cuatro suyos. Interesante, interesante el concepto que estás manifestando, hermano. Realmente es una tarea muy loable, realmente que demanda de bastante compromiso de parte de nosotros, ¿verdad? Para poder dar las herramientas necesarias pues a aquellas personas que están un poquito apartados, por así decirlo, no sé si está bien el término, o sea, apartados de la cultura, porque ellos también tienen una cultura en el cual nosotros justamente es el tema el tópico que vamos a tratar el día de hoy, de misión, misología y cultura, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece, hermano? Le invito a que podamos orar, si nos puede acompañar a dirigirnos para dar apertura al tema de hoy, Claro, con un momento de oración. claro que sí, George. Bien, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar conectados a través de la tecnología desde distintos lugares, Pucallpa, Huancayo y otras ciudades del país. Señor, gracias por proveernos estas herramientas y gracias por este tiempo que nos permites juntarnos virtualmente para analizar, estudiar y permitir que tú nos hables a través de tu palabra, lo que significa hoy en día la misión y la interculturalidad. Que podamos salir edificados de este tiempo y con herramientas que posibiliten una mejor comunicación del Evangelio, entendiendo y atendiendo la necesidad de un trasfondo cultural, un diálogo intercultural, y que podamos también, Señor, contribuir a la tarea evangelizadora de la Iglesia hacia el mundo. Dejamos este tiempo delante de ti, sé tú mismo llevándonos a toda verdad. En tu nombre bendito. Amén. Amén.
Bien, el tema de hoy, como hemos comentado, es misión y cultura, ¿verdad? Y es un tema realmente muy importante, muy relevante, pues de que estamos viviendo momentos en el cual los valores cristianos están fuertemente atacados, precisamente por un fomento de el antivalor o la anticultura cristiana, no sé si le voy a aplicar el término. Y bueno, usted nos va a estar hablando, hermano, acerca de aquello. Y bueno, si nos puede dar la introducción acerca del tema. Claro que sí, George. Bien, en realidad he denominado este espacio, esta ponencia, como misión cristiana e interculturalidad, ¿no? Es sabido por todos nosotros que cuando Dios crea el mundo, le da al hombre un mandato de administrar la tierra, de fructificar la tierra. A partir de este mandato, Dios le está dando al hombre la posibilidad de que pueda contribuir en la creación, en el desarrollo de su creación. El mandato cultural que nosotros vemos en el Génesis, específicamente a partir del Génesis 1.28 y el Génesis 2.15, es la invitación por parte de Dios a que podamos desarrollar los aspectos importantes para que su creación pueda alcanzar la finalidad para la cual Él la creó. En buena cuenta, el mandato cultural no es otra cosa sino que el llamado a cultivar, el llamado a poder involucrarnos en la tarea de desarrollar una comunicación, una contribución para que los demás puedan también disfrutar de esta vida abundante que nos habla la Biblia, que no es otra cosa sino que el resultado de conocer al Dios de la creación y de poder disfrutar de todas las bondades que Él nos ha dado. Tiene que ver entonces con las cosas que hacemos, con lo que hacemos con lo que Dios nos da. El mundo está lleno de fibras y hacemos ropas. El mundo está lleno de madera y hacemos muebles, hacemos instrumentos. Dios nos habla y nosotros desarrollamos idiomas. La cultura es el significado de lo que hacemos. Este mundo no viene con una explicación. Sin embargo, todos sentimos que debe significar algo. Hacemos sentido del mundo haciendo cosas en el mundo. Y eso es lo que, en buena cuenta, hoy analizaremos y reflexionaremos a partir de la dimensión cultural en la transmisión del Evangelio. Es correcto. Muy bien, aquí me pongo, Misael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, George se le perdió la conexión, una breve conexión. ¿Qué tal, Sí, Iván? ahora vamos a dar una bienvenida también a los demás que están. En un breve va a conectarse George también. Ahí se le fue el internet. No hay problema. Está entrando otra vez. Nos damos la bienvenida a los que están sumándose. Ahí estamos, George también. Gracias, George, me filtré en esta hora. Se puedan compartir a los que están viendo, a los que están también en este tiempo sintonizando, ¿no? El Facebook Live, Comunidad 2220. Así que, Misael, bienvenido una vez más. Les pedimos que compartan por su WhatsApp
y vamos a dar una vez más pase, ¿verdad, George? Vas a dar pase una vez más a Misael, pero sí te pedimos, Misael, que puedas compartir tu pantalla, ¿ya? Ok, La opción pantalla completa para comenzar con las diapositivas. correcto. Sí, y comentaba Iván acerca de la importancia del tema de hoy, puesto de que estamos en estos momentos viviendo en el Perú un debate, ¿no? Un debate cultural en cuanto a la aprobación de la unión civil. Creo que en este momento viene a encajar perfectamente la importancia o la relevancia del creyente involucrarse en la cultura o fomentar el valor de la cultura cristiana, ¿no? En contraparte con lo que pueda enseñar el sistema del mundo. Bueno, estamos siguiendo esta serie de misiología, ¿no? Y lindo, es lindo que estamos viendo todo lo que se trata de cultura, ¿no? Interculturalidad. Y entiendo la, la idea de George también, que hoy, un día nos dijeron, por ejemplo, ¿por qué no sacan la palabra transcultural, ¿no? Transcultural. Pero, sinceramente, también somos, como cristianos, tenemos una cultura, cada uno de nosotros, y vamos a también a vivir en una cultura, pero queremos verlo desde la perspectiva misiológica, ¿no? Así que te Claro. dejo ya, Tael, ¿me avisas? Sí, claro que sí. No sé si pueden confirmarme, si ya pueden ver mi pantalla. Ya nos confirman, por favor, por los comentarios en Facebook. Creo que ya se está viendo. Muy ¿Sí? bien. Bueno, yo ya lo aprecio, lo puedo apreciar. Sí, correcto. Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, correcto, se nota. Les dejo Bien. conversando un momento para... Sí, correcto. Muy bien. Continuamos Gracias, entonces. gracias Iván, gracias George y a toda la comunidad 2220, a todos los que se conectan en esta hora a este espacio de reflexión y estoy seguro de mucha edificación también. Decíamos al principio que el tema que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con la misión cristiana y la cultura, aunque yo he preferido llamarlo la interculturalidad. Entendemos qué es la cultura, entendemos que es pues este conjunto de costumbres, de principios, de reglas que determinada sociedad construye y que hacen parte de su identidad en su interrelación para alcanzar un determinado fin. Las sociedades, evidentemente, tienen como finalidad una convivencia pacífica, tienen como finalidad una, un desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo sostenible, como muchas veces se utilizan, aunque a modo de cliché, pero que tiene que ver mucho con la finalidad de por qué es importante valorar la dimensión cultural al momento de ejercer o de poner en ejercicio la misión cristiana. Todos sabemos que como cristianos estamos llamados a, si se quiere, si vale el término, poder redimir la cultura que posterior a la caída y como consecuencia de esta también se vio afectada. Decíamos en un principio que estábamos entendiendo a partir del Génesis el mandato cultural, ¿no? El mandato cultural que Dios nos da en su palabra, que es más que un mandato, una invitación a poder ser parte del desarrollo de su creación, a partir de hacer cosas. Decíamos que Dios nos da en su creación muchas cosas, pero nos permite que nosotros podamos crear. Nos da materia prima
para que podamos crear instrumentos, podamos crear elementos, objetos que nos permitan desarrollar nuestra potencialidad como seres humanos. Pero también nos da responsabilidades, como el cuidado de la creación, como el multiplicar y fructificar, ¿no? Entonces también la familia, los hijos, la comunidad, es parte de esta invitación de Dios a que hace al hombre para que desarrolle a plenitud su vida en el mundo creado. Sin embargo, viene la caída y consecuentemente también la cultura es afectada. Ingresa pues una cultura que no necesariamente tiene en cuenta este llamado o este deseo último de Dios. Si al principio Dios quería que exista una relación ininterrumpida entre Él y el hombre, pues la caída permite o posibilita de que el hombre se aleje de Dios. Si al principio Dios quería que exista una relación amigable entre la naturaleza y el hombre, pues el pecado rompe esa relación. El hombre comienza ya no a administrar el mundo creado, sino comienza a explotar el mundo creado. Comienza a destruir la naturaleza. Si Dios quería que existiera al principio una relación de convivencia armoniosa entre los seres humanos, el pecado hace que exista la enemistad, el egoísmo, finalmente el irrespeto al otro. Esta cultura propia de la caída producto del pecado, pues se contradice y se contrapone a la cultura cristiana. La cultura cristiana, en buena cuenta, entonces, no es otra sino que la misión de volver al principio, de restaurar estas relaciones quebradas por el pecado. Hablamos de que tenemos una cultura cristiana cuando entendemos de que hemos sido redimidos, pero definitivamente esto puede, en un mal entendimiento, hacer que tengamos reacciones diferentes. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la reacción del cristiano frente al pluralismo, frente al relativismo cultural? Vivimos en un mundo donde cada vez más es evidente que los cristianos encontramos disonancia con la sociedad postcristiana. Los valores del mundo no son los valores del reino. Los valores de este mundo son transversalmente opuestos a los valores cristianos. ¿Y cómo podemos entonces influir sobre nuestra nación, sobre nuestra sociedad, para que vuelva a este inicio de las cosas, a este momento en el que Dios pensó y creó al hombre y a todo lo creado con una finalidad de plenitud? Entonces, entendemos pues que tenemos un mandato cultural que no es otra cosa sino que el llamado a cultivar. ¿A cultivar qué? A cultivar, por un lado, el Evangelio de Dios, pero también el amor de Dios. No solamente es un llamado a
predicar el Evangelio, sino también un llamado a identificarnos con las necesidades del mundo. Habíamos desarrollado este concepto de cultura, pero este concepto se contrapone muchas veces a lo que en este tiempo se ha denominado el pluralismo y el relativismo cultural. El pluralismo, por un lado, que se reconoce como el sistema que acepta la pluralidad de posiciones, la pluralidad de doctrinas, de ideologías, de pensamientos. Se trata entonces de una forma de vida que promueve la participación de los grupos sociales en la vida democrática y que se basa en el respeto de los derechos fundamentales y a las diferentes formas de pensar y actuar. Este concepto, en buena cuenta, no tenemos nada contra él, ¿no? Ha habido todo un desarrollo en conceptos, en doctrina, un desarrollo que ha tomado mucho tiempo y ha demandado mucha sangre para poder decir, un momento, tenemos que respetarnos en nuestras diferencias. Han tenido que pasar 2 guerras mundiales, han tenido que pasar holocaustos, han tenido que pasar tantas tragedias para que el hombre se siente y pueda a la misma mesa y pueda decir, necesitamos reconocernos como diferentes, necesitamos reconocernos como personas de distintos trasfondos y necesitamos respetarnos. Esto en buena cuenta es positivo, esto en buena cuenta es válido, pero con el pluralismo también ingresa el relativismo cultural, ¿no? Y aquí es donde comienzan, pues, los grandes retos para el cristiano de hoy, ¿no? Porque así como se acepta que somos diferentes y que la igualdad no está sino en el respeto de esas diferencias, también tenemos que aceptar que no es posible llegar a comprender una cultura cuando se pertenece a otra, que no se puede alcanzar una plena comunicación en diálogo intercultural, pues la mentalidad de cada individuo está configurada inconscientemente por los presupuestos de su propia cultura. Esto es verdad. Sin embargo, puede también comenzar a denotar un extremismo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que todos los principios, todos los valores que una sociedad determinada ha aceptado como normas generales de convivencia sana y pacífica, comiencen a relativizarse. Comience a aceptarse la posibilidad de que no hay nada absoluto, de que todo es relativo, de que ya nada puede decirse categóricamente qué es la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tu verdad no es la más importante, mi verdad no es la más importante. Entonces comenzamos a vivir en un mundo en el que nos damos cuenta de que el evangelio no puede ser predicado pues desde un púlpito o desde un estrado como si estuviésemos ignorando esta realidad. Los cristianos entendemos y sabemos de que Jesús es la verdad, de que la verdad revelada en la Biblia es la verdad absoluta para el hombre. Pero ¿cómo transmitir ese concepto absoluto de verdad en una sociedad pluralista, en una sociedad
relativista culturalmente, en una sociedad donde nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, las demandas de hoy en día son diferentes hace algunos años. Las discusiones de hoy son otras. Para muestra un botón, en la década de los 60, 70, las discusiones en las universidades, en los campus universitarios, eran discusiones relacionadas a sistemas de gobierno, ¿no? Por un lado, pues los que defendían el capitalismo, por un lado, los que defendían el comunismo, y las discusiones se ponían tensas al momento de defender cada quien su posición, ¿no? Pero hoy en día ese debate ya no existe en las universidades, ¿no? Hoy en día ya no hay un debate respecto o este tipo de debates tan tensos, ¿no? Respecto a sistemas de cómo debería gobernarse un país. Hoy en día encontramos otro tipo de debates, ¿no? Quizá hoy se habla más de inteligencia artificial, hoy en día se habla más de no de poder político, sino de poder económico. Hoy en día entendemos que las sociedades no se determinan pues por sistemas de gobierno, sino por quién tiene el poder, y no solamente el poder en términos económicos, sino el poder en términos tecnológicos, ¿no? Pero en buena cuenta, lo que hoy en día podemos notar de nuestras sociedades es que el mundo actual no está dispuesto a tolerar nada como absoluto. Entonces, ¿cómo hacemos los cristianos para poder transmitir el Evangelio en un mundo tan relativista, tan plural? Tenemos entonces dos opciones, ¿no? O mejor dicho, sí. Quiero pasar estas diapositivas porque sé que el tiempo es corto. Tenemos entonces estas reacciones frente al pluralismo. Por un lado, la imposición. John Stott, en su libro Desafíos, la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Debemos imponer nuestro punto de vista? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos responder en este tiempo de pluralismo? En este tiempo donde, como hemos dicho, nada es absoluto. ¿Será la imposición entonces una reacción válida frente a esta nueva realidad? Podría ser en primer lugar una motivación válida, en el sentido de que los cristianos creemos en la revelación de Dios en su palabra, y que estamos preocupados profundamente por la verdad y la voluntad de Dios, que éstas sean reveladas. Anhelamos que esa verdad se refleje en la sociedad y tenemos el deseo vivo de alcanzar ese objetivo por, si es posible, la fuerza, dicen algunos, ¿no? Es una tentación hasta cierto punto comprensible, ¿verdad? Vemos en el Parlamento cómo ciertos congresistas defienden apasionadamente la familia, dicen, ¿no? Y quieren imponer su posición respecto a que no se permita en lo más mínimo ninguna ley o iniciativa legislativa respecto a considerar siquiera otra forma de entender el diseño original, como lo denomina, ¿no? La familia. Y bueno, pues por más
explosión emotiva que pongan en sus argumentos, hoy tenemos una ley de la unión civil, ¿no? Y es la tendencia del mundo actual, a poder reconocer estas posibilidades que son distintas a las tradicionales. Y bueno, diríamos, bueno, pero eso no está bien, tenemos que salir y tomar el Congreso porque están atacando a la familia. ¿Será esa entonces una reacción válida? La imposición entonces será una reacción válida frente al relativismo cultural, al pluralismo, ¿no? Evidentemente que no, ¿no? Puesto que ya la experiencia ha señalado que ese no es el camino, ¿no? La imposición de una determinada creencia ha terminado pues por hacer efectivo esto de que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Si no pensemos solamente en ese Congreso estadounidense de la mitad de del siglo pasado, que prohibió en su enmienda en la Constitución de que no se venda alcohol, ¿no? Porque estaban afectando a la juventud y creando un caos social, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta ley seca que hubo en los Estados Unidos en la mitad del siglo pasado? ¿Qué pasó? Pues al final terminaron creando un mercado negro de licores y de alcohol, ¿no? Que se impuso a la realidad, ¿no? Y que al final, pues, creó toda una afectación al sistema económico del país, ¿no? Tuvieron inmediatamente que derogar esa ley, tuvieron que inmediatamente proscribir esa ley y permitir la libre distribución, consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Ejemplos como esos hay muchos a nivel mundial, ¿no? Pero lo que denotan es pues que efectivamente la imposición no es la reacción más afortunada frente al pluralismo. Pero luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Bueno, en todo caso, la indiferencia. Si la imposición no es la opción, entonces otros optan por la indiferencia. Este término de laissez-faire, ¿no? Que se originó al inicio del siglo XVIII para hacer referencia a una economía de libre comercio y que era el concepto imperante en las sociedades del siglo XIX. En el entendido de que dejemos que la sociedad se regule sola, ¿verdad? Y llevándolo al ámbito cristiano, bueno, apartémonos de este mundo, porque todo está podrido, porque todo está corrompido, porque la iglesia ya no tiene nada más que hacer aquí, únicamente escapar de este voraz incendio, correr. Y mientras menos contacto tengamos con el mundo, entonces mejor. Y bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Será esa entonces la reacción frente al pluralismo? ¿Será esa entonces la reacción frente a esta realidad? Un ejemplo, ¿no? Así como en el tema de la imposición. Quizá el ejemplo más sombrío de la indiferencia cristiana es el silencio de las iglesias alemanas frente al trato de los nazis para con los judíos. En esta historia triste y lamentable del mundo, se destaca la
indiferencia de la Iglesia. Y por decir, pues no solo la indiferencia, sino también el patriotismo místico alemán que predicaban muchos líderes cristianos y que justificaban la solución final, ¿no? Que justificaban el pensamiento de la limpieza aria, ¿no? Y de la supremacía racial, ¿no? Por más que existieron honrosas excepciones, ¿no? Como varios hombres como Martin Müller, Walter Kühne, Hans Lich y Dietrich Bonhoeffer, sin embargo, la Iglesia Evangélica alemana nunca se pronunció oficialmente en contra de la legislación aria en general. Hubo un silencio absoluto frente a la masacre, un silencio absoluto frente a la hegemonía, un silencio absoluto frente a la violación de los derechos. Y así lo tuvieron que reconocer valientemente los líderes de las iglesias evangélicas que emitieron la declaración de Stuttgart, quienes admitieron que es nuestra autoacusación por no haber hecho una confesión más valiente. Concluyen diciendo: el mayor fracaso de la Iglesia no fue que los obispos y sínodos no se hayan pronunciado públicamente, si bien ello contribuyó al fracaso, sino que lo que faltó fue un estallido espontáneo en algún momento del común de los cristianos sinceros, una manifestación pública, visible y generalizada de justa indignación hubiera requerido seria consideración por parte de los líderes nazis y seguramente habría tenido un efecto profundo, puesto frenos a los excesos y a las brutalidades más inicuas, y aún causado la caída de tan monstruosa y amoral tiranía, ¿no? Entonces, la indiferencia será una reacción válida frente al pluralismo. Creemos que no. Y en la actual situación peruana, para contextualizar nuestro entorno, vemos que estamos pasando por un momento de nuestra democracia que no tiene precedentes. Vemos cómo el país ha caído, pues, en una cada vez más clara y evidente dictadura congresal, ¿no? Como cristianos a veces nos escandalizamos porque se aprobó la ley de la unión civil y nos desgarramos la vestidura. Pero hacemos lo mismo cuando aprueban leyes que fomentan la impunidad, que fomentan el sicariato, la extorsión, que destruyen el sistema de justicia, que destruyen la división de poderes, que destruyen la lucha contra la corrupción. Al principio me presentaban como fiscal y efectivamente desarrollo esta labor actualmente como fiscal anticorrupción en el Distrito Fiscal de Junín y he visto claramente en mi experiencia profesional cómo es que cada vez más la lucha contra la corrupción se hace difícil, complicada. Hoy en día ya no se pueden efectuar allanamientos si es que no existe toda una garantía de una defensa para los investigados. Hoy en día, dentro de poco, ya no van a ser posibles las detenciones preliminares. Hoy en día cada vez se hace más difícil imputar a los grupos criminales el delito de organización criminal.
Hoy en día cada vez los plazos se acortan para poder investigar a los grandes grupos económicos y que ejercen influencia en las esferas de poder. Entonces, ¿qué hacemos frente a todo eso? Simplemente pareciera que como iglesia peruana estamos volteando la mirada para otro lado, pensando de que nada de eso nos incumbe, ¿no? De que nada de eso es de nuestro, que no podríamos hacer nada contra eso, ¿no? Salvo siempre hay honrosas excepciones, ¿no? Saludo pues el esfuerzo de pronunciamientos como los grupos colectivos o los colectivos de cristianos por la democracia o otros espacios que se preocupan por el bienestar de los más indefensos en estos contextos. Paz y Esperanza sigue siendo pues también una organización que, si bien es cierto, no tiene ya una, si se quiere, identidad evangélica, por así decirlo, ¿no? Pero sigue siendo un ente cercano a la iglesia que siempre se ha mantenido vigilante y siempre se ha mantenido con una voz de protesta frente a la vulneración sistemática de derechos. Pero parecieran ser voces aisladas, bramidos en el desierto, ¿no? Y la iglesia en general se mantiene callada, indiferente frente a esta situación. Entonces, ¿será la indiferencia una reacción válida frente al relativismo cultural, al pluralismo? Esto en este libro que les he mencionado sugiere, en vez de una actitud de imposición o una actitud de indiferencia, sugiere una posición de persuasión. En vez de estos dos extremos, señala que conviene a la iglesia persuadir al mundo no cristiano. Y esto obviamente a través de la argumentación. Esto obviamente a través de la intervención de los cristianos en estos espacios, a el necesario involucramiento de los cristianos en estos espacios. El Dios vivo de la revelación bíblica, que creó y sostiene el universo, se propuso originalmente que los seres humanos, a quienes creó, vivan en comunión y amor. Es más, su justicia es una expresión esencial de su amor. Dios ama la justicia y odia la opresión. Defiende la causa del pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano. Él da de comer al hambriento, viste al que está desnudo, sana al enfermo, va en busca del que se perdió. Él quiere que toda la humanidad se salve y llegue a conocer la verdad en su Hijo Jesucristo. Esta visión bíblica de Dios afecta profundamente nuestra actitud hacia la sociedad. Dado que los intereses de Dios se transforman en intereses de su pueblo, nosotros también hemos de respetar a los hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Buscar la justicia, odiar la injusticia, atender a los necesitados, velar por la dignidad del trabajo, reconocer la necesidad del reposo, mantener la santidad del matrimonio, tener celo por el honor de Jesús y anhelar que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque todos estos son los intereses de Dios.
¿Cómo entonces podemos aceptar aquello que a él le disgusta profundamente y ser indiferentes? Sin duda, hemos dicho que la indiferencia no es una posibilidad, pero que la imposición tampoco, porque no nos permite identificarnos con la realidad. Debemos partir entonces que cuando Dios le da al hombre desde el principio en el huerto del Edén la posibilidad de obedecer o desobedecer, está reconociendo aquellos atributos que le ha dado. ¿Qué dones únicos Dios le dio al hombre? Primero, la conciencia. La conciencia para discernir entre esas dos opciones: comer el fruto o no comer. Y la libertad para elegir entre ellas. Y el resto de la Biblia confirma estos grandes dones que Dios le dio al hombre. Entonces, si el hombre es formado con conciencia y libertad, corresponde entonces que los cristianos tengamos la capacidad de poder llamar al hombre a que pueda decidir por Dios, que pueda decidir por la fe, que pueda decidir por la justicia. Porque tiene conciencia. Y también tiene libertad. Y la libertad precisamente es, a partir de esa libertad, la posibilidad de un pluralismo, la posibilidad de un relativismo. No podemos condenar ni podemos deslegitimar esa realidad o oponernos al pluralismo. No, es parte de la libertad que Dios le dio al hombre. Que existan diferentes formas de pensar, diferentes maneras de hacer. Pero precisamente Dios nos da las herramientas para poder educar sin violentar. Recuerdo al apóstol Pablo en su paso por Atenas, ¿no? Miren ustedes, ¿no? El apóstol Pablo llega a Atenas en Hechos 17 y el autor de Hechos nos narra lo que él sintió cuando llegó a Atenas, ¿no? Dice que su corazón se compulgía, se enardecía. ¿Al qué? Al ver la idolatría, ¿verdad? Él estaba afectado, sintió un gran celo de cómo estos hombres creados a imagen de Dios, del único Dios verdadero, estaban dando honor, estaban dando alabanza, loor a figuras creadas, ¿no? ¿Pero qué hizo? Comenzó a predicar en las plazas, en el Areópago, en los parques. ¿Y qué decía en su predica, no? Interesante lo que el apóstol Pablo identifica, ¿no? Identifica que en medio de esa pluralidad, entonces, tienen a un altar con una inscripción: al Dios no conocido. Pablo muy bien pudo haber llegado y haber dicho: atenienses, idólatras, arrepiéntanse, ustedes están adorando a estatuas o a imágenes, se van a ir al infierno si no dejan de adorar a sus dioses. No, miren lo que el apóstol Pablo dice:
atenienses, en todo veo que son muy religiosos, tienen muchos dioses, pero tienen un Dios que ustedes no conocen. A ese Dios al que ustedes no conocen, a ese Dios yo vengo a hablarles de quién es, a darles a conocer. Y comienza a presentar al Dios de la historia, al Dios del universo, al Dios que llegó en Cristo Jesús, se hizo hombre, murió y les dio redención. Algunos han calificado como una derrota o una estrategia infructuosa porque, bueno, pues terminaron burlándose de Pablo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que algunos creyeron, ¿no? Dionisio, entre ellos, quien llegó a ser, pues, luego el ministro de la iglesia en Atenas, ¿no? Entonces, ¿cómo que es que el apóstol Pablo persuadió a la gente? En medio de su propia cultura, de su propio entendimiento. Usó su propia cultura para poder llevarlos al conocimiento de la verdad. Creo que es el mejor ejemplo quizá que tenemos en el Nuevo Testamento de cómo nosotros necesitamos sentir lo que Pablo sintió, hacer lo que Pablo hizo, decir lo que Pablo dijo, pero todo a partir de ¿qué? A partir de entender que hay una dimensión cultural detrás del pensamiento de las personas y que nosotros no estamos llamados a imponer nuestra creencia, tampoco estamos llamados a sentir indiferencia, sino tenemos la necesidad de persuadir a las personas que tienen conciencia y libertad, porque así Dios las creó, a que puedan considerar al Evangelio como la opción para una vida plena y que tenemos en la Biblia el ejemplo de cómo hacerlo. Que Dios nos ayude a que en medio de este mundo tan plural asumamos el reto de poder persuadir a la gente a partir de involucrarnos con sus necesidades, a partir de involucrarnos en los espacios donde donde las papas queman y poder de esa manera llevar el evangelio de salvación al mundo perdido. Es lo que tenía para compartirles en esta noche. Que Dios los bendiga y si es alguna participación, feliz de poder conversar con ustedes. Gracias, George. Gracias, Iván. Cuando escucho temas así, que se encuentra en Romanos 12:2, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. O sea, hay un mandato de parte de Dios hacia nosotros, que es la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es uno de mis versículos favoritos porque considero que es un pasaje revolucionario, puesto de que nos ordena, nos manda a no conformar al sistema de pensamiento de este siglo que está manchado por la ideología pecaminosa, la ideología de los antivalores, sino que probemos renovar la mente aprendiendo las verdades bíblicas como acá nos están instruyendo, y a través de eso nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios que viene a ser agradable y perfecta, ¿no? Como dicen, no venir a imponer, sino que a través de nuestras vidas, viviendo básicamente los valores o los principios cristianos, es lo que nosotros vamos a evidenciar a un mundo necesitado de que existe un Salvador que es capaz de dar una vida nueva, una vida distinta a un mundo caído, ¿no? Es lo que puedo yo, a modo de comentario, ¿no? Decir acerca de esta maravillosa enseñanza del día de hoy. Así es.
Iván, adelante. Bueno, De repente tenemos, claro, escucha? algunos comentarios apartes. Sí, muy bien. A invitar a los demás a compartir, a comentar. Vamos a hacer unas preguntas a Misael. Me gustó mucho su exposición con muchos términos de derecho, ¿no? Unas palabras ahí que hay, algunos tenemos que buscar en el diccionario, pero realmente muy edificante. También citaste a John Stott, ¿no? El movimiento bíblico universitario es que hemos sido parte también nosotros. Bueno, creo que George también fue en algún momento, participaste también en la comunidad bíblica universitaria, ¿no? Y bueno, este libro de John Stott, o citar a John Stott, tiene un estudio profundo, ¿no? Quería preguntar a Misael, bueno, ¿cómo tú puedes persuadir desde tu campo profesional, ¿no? Eh, Tal vez lo estás haciendo, ¿cómo puedes tú ser parte de mostrando tu cristiandad, ¿no? Mostrando el evangelio aún con tu profesión en medio de esta pluralidad, ¿no? Gracias, Iván. Sí, ha sido un reto para mí este tiempo. Vengo desempeñando esta función aproximadamente ya 4 años. Y vaya que ha sido desafiante, ¿no? Estar en mi posición, digamos, de fiscal anticorrupción en un escenario en el que pareciera que todo está en contra de la lucha anticorrupción, ¿no? Como les mencionaba, cada vez las exigencias son mayores, cada vez hay más garantismo en relación a respetar hasta lo más mínimo el derecho de un investigado por corrupción o por cualquier otro delito, ¿no? Cada error que podamos cometer es visto como la posibilidad para anular un trabajo, ¿no? O la posibilidad de anular una investigación, ¿no? Entonces, en principio creo que necesitamos como cristianos prepararnos, ¿no? Necesitamos prepararnos para poder influir en el mundo, ¿no? Recuerden que Jesús señalaba que si la sal no sala, es tirada y pisoteada por los hombres. Esto no solo tiene que ver con la capacidad de influir cada vez menos, ¿no? Sino también tiene que ver con la capacidad en la que si no nos preparamos, no tenemos la posibilidad de ingresar a estos espacios donde se juegan muchas cosas, ¿no? Y cuando estamos, a veces lo hacemos tan mal que la opción que tuvimos la perdimos, ¿no? Entonces, creo que parte por un hecho de primero prepararnos para poder, no sé, yo soy abogado, pero tal vez aquí hay un doctor y pueda dirigir un hospital, aquí hay un ingeniero y pueda participar en una licitación pública de manera honesta y honrada, aquí tal vez hay un contador y pueda, a través de su profesión, generar honestidad para una efectiva recaudación de impuestos que redunden en una obra pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que prepararnos. ¿Y de qué otra forma podemos persuadir ya estando en este mundo profesional o académico? No hay otra forma, creo yo,
que la de ser coherentes, ¿no? Porque en nuestro trabajo podrían identificarnos como cristianos, pero ¿parecemos cristianos? ¿No? No basta pues con decir que somos cristianos. Tenemos necesariamente que dar muestras claras de que estamos comprometidos con los valores cristianos, ¿no? Los valores de justicia, los valores de verdad, los valores de integridad, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo nos conocen, saben quién es quién, ¿no? Y creo que una forma de influir es siendo coherentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Y eso pasa por la preparación, pasa por la dedicación y pasa también porque en los momentos de tensiones eh, podamos nosotros manifestar el carácter de Cristo, ¿no? Eso me ha tocado mucho en mi vida actual profesional también, en la que las tensiones son tantas que necesitamos ser muchas veces artesanos de paz, ¿no? Artesanos de paz, pero también tener convicciones claras de que lo que estamos haciendo no solo es por el cumplimiento de mi profesión o por el cumplimiento de un salario, sino por una convicción real de que es el lugar donde Dios me ha puesto y donde quiere que yo pueda salar, donde Dios quiere que yo pueda alumbrar, donde finalmente Dios quiere que yo pueda influir, ¿no? Entonces, es lo que podría responder, amigo. Me hiciste acordar, antes de darte pase, George, tal vez tienes una pregunta ahí. Sí, una pregunta, Misael. ¿Tú crees que para poder influenciar en esta sociedad tan corrupta, tan mancha, necesariamente tenemos que tener un cargo de poder? ¿Necesariamente necesitamos ser personas reconocidas para poder mostrar esta contracultura? ¿Se requiere necesariamente? Es mi pregunta. Sí, excelente pregunta. Y bueno, a ver, vamos. Yo creo que necesitamos, más que un cargo de poder, yo creo que necesitamos involucrarnos con las necesidades actuales. Te diría que sí, en el sentido de que evidentemente para poder estar en estos espacios necesitamos ocupar un cargo y que éste pueda tener la capacidad de tomar una decisión, ¿no? Pero eso va a ser la consecuencia de una vida en la que sin cargo alguno tú has podido demostrar integridad. Desde la iglesia, ¿no? Desde la iglesia al ser, por ejemplo, tesorero y mantener las cuentas claras. Desde tu comunidad o tu barrio al ser dirigente y poder preocuparte por las necesidades de tu localidad. En la universidad, al ser delegado de un curso y poder buscar que se pueda respetar un horario de enseñanza y un sílabus ofrecido. O sea, ¿a qué me voy? A que sí, pues, sí es importante el cargo. Sí es quizás tan necesario cuando se trata de influir, o como en este caso dice, persuadir, ¿no? Pero eso no va a pasar cuando llegue el cargo. Si tú, no has si tú has tenido toda una vida de indiferencia, has estudiado y solo te has limitado a estudiar. Has trabajado y solo te has limitado a trabajar. Nunca has tenido una experiencia real con una necesidad puntual. Obviamente, cuando te llegue el cargo, va a ser lo mismo. Va a ser igual, ¿verdad? No va a cambiar en nada.
por eso es la necesidad de que desde pequeños, tengo 2 hijos, les comento, creo que Ivancito conoce a uno nomás, o no conoce a ninguno, pero ya tengo 2 hijitos, y uno tiene 5 años, la otra es recién nacida. Al de 5 años tratamos de darle responsabilidades que creemos que para su edad ya puede asumir, ¿no? Ya puede, por ejemplo, ayudarnos a limpiar en la iglesia el salón de donde hacemos la escuela dominical, ¿no? Ya puede tener la responsabilidad de darle la ofrenda y poder depositarlo. Y ya tiene la responsabilidad de poder repartir el refrigerio a todos los compañeritos de la escuela dominical. Entonces, es involucrarlos desde pequeños y que nosotros nos involucremos en el espacio donde estemos actualmente, sea de poder o no, para que cuando llegue el momento determinado, podamos realmente estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, creo que es un tema progresivo, estimado George. Gracias, Misael. Gracias, George, también. Estamos llegando a la parte final, más de una hora, ¿no? Más de una hora ha pasado volando rápidamente. Bueno, Misael, me hiciste reflexionar también. Hay una canción que dice de Santiago Benavides, ¿no? Si nosotros no reflejamos, ¿no? O no enseñamos, no, no enseñamos, no, otro lo hará, ¿no? Otro lo hará. Si nosotros no persuadimos, lo hará la cultura de la sociedad, lo hará por medio de la música, lo hará un artista, lo hará Bad Bunny, no sé. Sí, es Creo verdad. que como creyentes en los diferentes espacios que el Señor nos permite estar, en tu caso en la fiscalía, tú puedes ser un agente de cambio, ¿no? Así es, Siendo amigo. creyente, siendo la sal y la luz. Ahora, otra cosa que me hiciste pensar también es respecto bueno, ¿por qué no hoy en día hoy en día se amarró muchas veces la iglesia evangélica también con el Estado, ¿no? Y si bien es cierto, hay algunos que abanderan el tema de la ideología de género y todo esto, pero como decías, en otros temas no dan la voz, se les ve, no aparecen. Entonces, no sé qué tan congruente sea, ¿no? Bueno, no voy a ponerme del malo tampoco en la película porque no estoy en sus zapatos. No sé cómo tienen que hacer todo este proceso para hacer sus proyectos de ley. Pero lo que es seguro es que ahora la iglesia evangélica puede estar en cierta manera conectada, ¿no? Con la política desde algunos congresistas, ¿no? Que están ahí abanderando la marcha contra las nuevas políticas, ¿no? Sí, es un claro ejemplo de incongruencia, ¿no? Un claro ejemplo de incongruencia, ¿no? Por un lado, decir que se defiende la vida o se defiende a la familia, pero por otro lado, guardar silencio cuando también las legislativas contra la lucha contra la corrupción, el sicariato, los ¿No? La asesinatos violencia, y la derechos humanos. violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿también afecta a la familia o no? También, ¿no? Pero a veces somos selectivos en nuestros intereses, ¿no? Y como decía, ¿no? ¿Cómo ser selectivos en nuestros intereses si a Dios le interesan los pobres, las viudas, el extranjero?
Bueno, Los es intereses de importante Dios la tienen que ser coherencia. nuestros intereses, ¿no? Es importante la coherencia, ¿no? Es importante la coherencia. Ya, y bueno, algunos están ya muchos años, ya hay de estos temas, ¿no? Ideología de género y todo esto, pero algunos también están ganando un buen sueldo, y todo eso se puede pensar, ¿no? Pero no voy a ponerme del malo, o del que enjuicia, ¿no? Y Dios sabe lo que ellos se está realizando, ¿no? Pero tiene mucho que ver eso de la vida coherente, ¿no? La coherencia con lo que, con el amor a la justicia, ¿no? En todos los campos. Muy bien, algunas palabras para finalizar, George y también Misael, para ir concluyendo. Bueno, mencionaba a Misael, ¿no? Creo que una de las formas más prácticas de poder influenciar o influir en esta sociedad es ser coherente con nuestros valores cristianos, ¿no? Vivirlos, no solamente mencionarlos. A veces en la iglesia tenemos la apariencia de santos, tenemos caras lindas, todos, pero cuando ya comenzamos a convivir con esta sociedad, este mundo cargado, ya nuestros valores van entrando en un conflicto interno. A veces uno dice, la mayoría lo hace y uno se ve tentado a querer seguir lo que otros también lo hacen y comenzamos a tener este debate interno, ¿no? En vivir lo que hemos aprendido o seguir las normas del mundo, ¿no? Motivados por nuestras pasiones, nuestros deseos humanos, pero realmente siendo coherentes es la forma, creo yo, en que esta sociedad va a ver la luz de Jesús, ¿no? A través de nuestras vivencias, en cuestiones de mucha relevancia, ¿no? Como decía, por ejemplo, un contador, pues que le ofrezca, le hagan una propuesta de una suma de dinero muy fuerte a cambio de, como vulgarmente se habla, maquillar ¿no? Un balance, qué sé yo. Uno decirle, yo no voy a involucrar mis valores haciendo aquello a cambio de una suma de dinero. Creo que es una muestra muy poderosa de nuestra fe, ¿no? Sin hablar de Dios. Entonces, la persona que ve aquello va a decir, esta persona no es sobornable, no se vende a cambio de una suma de dinero considerable. ¿Por qué? Detrás de eso uno ya da testimonio de que lo hace porque es un hijo de Dios, porque ama a su Dios y tiene los valores bien claros, bien definidos. Una muestra práctica de realmente influenciar en esta sociedad, creo yo, ¿no? Gracias. Así es, George. La coherencia, pero también la preparación, ¿no? Tenemos que estar preparados para poder influir en este mundo no cristiano, ¿no? Así que creo que esta iniciativa que ustedes tienen como comunidad contribuye mucho a esta finalidad. Yo saludo esta iniciativa, estimado Iván, George, sigan adelante, contribuyendo para la causa del Evangelio. Que Dios los bendiga y de mi parte, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Muchas Bendiciones, gracias, Misael. George. ¿Qué te parece si oramos? George, puedes dirigir para concluir. Muchas gracias a los que están conectados también, los que se han conectado y han compartido también esta transmisión. Nos vemos para la siguiente. Bendiciones. Bendiciones. Oramos. Muchas gracias por este momento que hemos tenido de compartir acerca de una realidad actual, el vivir, Señor, los valores en este mundo de cultura caída, oh Dios mío, de cómo nosotros podemos ser una luz en medio de esta oscuridad, Señor, cómo tú te haces presente, Señor, en medio de esta confusión. Hemos aprendido que uno de aquellos es no la indiferencia, no, Señor, la imposición, sino estar preparados y ser coherentes en nuestras vidas, en diferentes ámbitos. Nosotros nos relacionamos, presentar tu luz, Señor.
en medio de esta oscuridad. Gracias por Misael, Señor, por tomarse ese tiempo, Señor, por su preparación. Bendice su mundo profesional, que él pueda actuar con integridad, con honestidad, Señor, que es lo que ha mencionado, Padre, en medio de este mundo corrupto. Gracias una vez más te damos. Bendice a aquellos que han podido escuchar, Señor, esta charla, Señor, tan importante. Gracias una vez más te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, George. Amén, amados. El video va a quedar aquí, va a ser retransmitido. Gracias al hermano Susana. Bueno, aquí están comentando algunos ya para despedir. Bendiciones. Así que nos vemos. Gracias, Misael. Hoy lo puedes regresar a casa, Misael, del trabajo saliendo, le hemos agarrado. Nos vemos. Sí, la verdad que sí. Feliz. Gracias, amigos. Dios los bendiga, y a todos los que se han conectado también un fuerte abrazo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.